Bienvenidos a todos. Cuando con el grupo nos propusimos encarar este panel, queríamos precisamente encarar el tema de la actualidad y partíamos de la pregunta de decirnos, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Esto era marzo, abril de este año, donde en el grupo debatíamos bastante y descubríamos que había una buena cantidad de elementos para decir, a ver, como sociedad, como república, como ámbito, pareciera que hay cosas que se están haciendo bien o que vamos por un rumbo razonablemente correcto. Pero por otro lado también venían críticas y preguntas y elementos que aparecían también como negativos o que prendían luces rojas, ¿no? Después, de mayo para acá, empezó a haber una sucesión de luces rojas y ahora aparece toda una gran luz roja. Entonces nos pareció que más que nunca era fundamental arrancar el encuentro con la opinión de expertos, cada uno en su materia, para preguntarles, en definitiva, cómo estamos. Pero cómo estamos tratando de evitar las simpatías incautas. Estamos bien porque tenemos que estar bien, pero tampoco quedarnos con los prejuicios descalificadores, ¿no? En todo estamos mal. Entonces, por eso hemos convocado a estas personalidades para que nos ayuden a entender un poco cómo estamos. La primera de ellas es Luis Alberto Romero, que es historiador, todos lo conocemos, investigador principal de CONICET, autor de numerosísimos libros y artículos. Y con Luis Alberto nos propusimos encarar esta exposición como una charla. Y nos pusimos de acuerdo en algunos temas, en algunos problemas que la Argentina puede estar enfrentando. Y nos parecía fundamental su aporte precisamente porque él es un agudo observador de la realidad actual, pero además tiene las herramientas que le otorga su profesión de historiador. Entonces, naturalmente nos surgía esta primera pregunta a Luis Alberto, y que sería, ¿cómo se encuentra la institucionalidad argentina hoy? Y si se identifica con una etapa similar de la historia reciente. Bueno, empiezo agradeciendo la invitación y la oportunidad de tomar contacto con un público que no es mi público habitual y del cual seguramente voy a aprender muchísimo. La institucionalidad hoy se encuentra en un punto muy bajo. Diría, la base misma de la institucionalidad, que es la fe en el Estado de Derecho, el aprecio a eso que se llama el gobierno de la ley, es muy baja. Pongo un ejemplo que a mí me sacudió mucho, porque obviamente todos esperamos que en esta nueva etapa, a diferencia de la anterior, esto sea o fuera un valor central. El ejemplo que a mí me sacudió fue el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1, ¿no? Es decir, la aplicación de un beneficio a una persona despreciable y odiosa, pero que por eso mismo, según la tradición jurídica, debe tener exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona, y en ese caso la Corte Suprema leyó lo que dice el Código y lo aplicó. Y a muchos nos pareció, bueno, esto es un buen principio, y luego vino una reacción social, llamémosla así, masiva en contra, con el argumento de que esa ley era injusta porque estaba beneficiando a una persona que debía ser castigada, y peor todavía, el Congreso sancionó una ley propuesta por un jurista muy
destacado, en la cual se hace una interpretación del código que va en contra de la lectura obvia de lo que el Código Penal dice, ¿no? Me parece que es un buen testimonio de que en realidad la idea dominante en nuestra sociedad es: la ley está bien cuando a mí me parece bien, y si no está bien podemos cambiarla. Y si la sociedad, o antes se decía el pueblo, está de acuerdo con este cambio, bueno, ahí está el fundamento real de la ley, ¿no? No necesito decirle a ustedes precisamente que eso es exactamente lo contrario del Estado de Derecho, y me parece que revela bastante bien qué bajo estamos en esto, ¿no? Y agregaría el tema que recién se mencionaba, ¿no?, que la experiencia indica a mucha gente que ha tenido éxito que ese éxito se consigue yendo por un camino distinto del que marca la ley, lo cual forma parte de la construcción de la cultura. La cultura se construye con experiencias, y esas experiencias indican que ni es necesario ni es el mejor camino la institucionalidad. Ahora, creo que esto tiene que ver, y lo anticipo porque seguramente después volveremos a hablar de esto, no solamente con fallas en nuestra cultura moral, sino con la convicción de que esto se puede hacer impunemente, porque quien debe poner los marcos efectivos y hacer cumplir la ley está tan deteriorado que no tiene ni capacidad de punición ni tampoco capacidad de control, ¿no? Y eso es un punto clave para mí de este pozo en el que está la institucionalidad argentina, ¿no? Antes de continuar con la segunda pregunta, avisamos que van a estar repartiendo papelitos para que luego de las 3 exposiciones podamos hacer las preguntas y respuestas a cada uno de los expositores. La segunda, Luis Alberto, es la siguiente. ¿Existe una especial idiosincrasia argentina? ¿Estamos fatalmente condenados a algo en particular de antemano? ¿Estamos condenados al éxito o al fracaso? Al fracaso. Bueno, sin duda es una idea muy popular, y hay mucha gente que escribe libros que se venden muy bien sobre la base de diagnosticar cómo es el ser nacional o el ser argentino, y cómo desde el siglo XVI o el siglo XVII se conformó, por ejemplo, un ser, aplicando este caso, un ser nacional que sistemáticamente viola las instituciones. Yo creo que son explicaciones que no sirven de nada, que simplemente revelan la pereza intelectual para pensar las cosas más en serio, tanto de los quienes los escriben como de quienes los leen y se dan por satisfechos con esas explicaciones. La historia es demasiado compleja para suponer que los caminos están predeterminados. La historia es un proceso continuo en el que los hombres nacen y viven con ciertos condicionamientos que vienen de algún momento anterior. Es cierto que los hombres miran atrás para entender cómo ir adelante, pero hay un momento en que actúan con libertad, y en ese momento tienen la ocasión de cambiar el camino por el que se venía, o simplemente seguir por el que estaba, que también por ser el acto de una nueva creación no es exactamente el mismo que el anterior, sino el anterior renovado, etc., ¿no? Pero me parece que, por lo menos para los historiadores, es muy importante rescatar esa capacidad de los hombres haciendo su historia y siendo responsables de lo que hacen. Y para la actual circunstancia argentina, en la que los condicionamientos se nos hacen tan fuertes, eso de la famosa herencia recibida, es bastante importante para quienes queremos cambiar el rumbo, saber que usualmente los hombres tienen la posibilidad de salir de ciertos mandatos y hacer algo nuevo. Respecto a esta
tercera pregunta habíamos estado conversando en la preparación, pero justamente el domingo en La Nación salió en una de las columnas de Jorge Fernández Díaz, me parece resumió un poco la pregunta que nosotros habíamos acordado de antemano. Y Fernández Díaz el domingo afirmó, y esto va a tener que ver también bastante con algo que vamos a hablar con Silvia, que de las muchas subestimaciones que practicó el oficialismo, una de las más notables consistió en infravalorar el poder de daño y la capacidad autodestructiva del Círculo Rojo. Justamente la pregunta era si históricamente pudo el Estado prevalecer sobre las corporaciones y cuál fue la situación en la historia contemporánea. Bueno, lo primero que creo que hay que decir es que en una sociedad capitalista, y todas las sociedades que nosotros son capitalistas y además republicana y democrática, tanto el Estado como lo que globalmente se llama el mercado existen y coexisten, y el problema es encontrar la manera en que coexistan positivamente, ¿no? No se trata ni de que el Estado domine al mercado, ni de que el mercado domine al Estado, sino encontrar una zona de colaboración en la que los dos hagan lo mejor para el conjunto. Nosotros en la Argentina hemos tenido, estoy pensando en la fundación del Estado argentino a fines del siglo XIX, un Estado que en el origen tuvo una gran capacidad para hacer cosas y para estimular el desarrollo de la sociedad e inclusive de sus corporaciones. Pero me parece que una cosa que caracterizó especialmente a nuestro Estado, aunque claro, nunca a la Argentina le pasa algo excepcionalmente original, esto pasa en muchas otras partes, es una cuestión de matices, ¿no? El Estado intervino mucho y cada vez fue interviniendo más, sobre todo después de 1930 o de 1945, y al intervenir fuertemente, por ejemplo, con políticas de promoción o políticas de regulación, fue siendo objeto de demandas fuertes del lado de las corporaciones, para que esa promoción o esas regulaciones se inclinaran más hacia un lado o hacia el otro. A veces en términos generales, por ejemplo, tipo de cambio, sector exportador, sector interno, a veces en cuestiones muy específicas. Pongo un caso que para mí es vívido porque es de 1971, la creación de Aluar, ¿no? Donde el Estado se hizo cargo de toda la inversión de riesgo, digamos, y se le entregó a un grupo donde existía un fuerte lobby empresario, el grupo FATE, y un conjunto de oficiales de la aeronáutica, que era una combinación que en 1971 era muy fuerte, ¿no? De modo que tuvimos esa extraña combinación de un Estado muy potente y a la vez muy cercado por los distintos grupos de interés, grandes, medianos y chicos. Y yo diría que del 70 para acá estos grupos de interés ganaron la pulseada y la ganaron a costa del Estado, de su capacidad de control, de su capacidad de gestión, minaron la ética del funcionariado, que es la base cultural del Estado, ¿no? Y lo dejaron a merced, y acá estoy pensando desde 1970 hasta 2015, primero de las corporaciones más poderosas, y luego, tiempos de la democracia, de la corporación política, que en esta materia es una corporación tan eficiente como otras, y llegando al extremo que se llegó en los últimos 12 años, en los años del kirchnerismo, donde un grupo político relativamente reducido organizó un saqueo sistemático del Estado, ¿no? Entonces, ahí me parece que, como yo decía recién con respecto a la institucionalidad, hemos tocado un punto muy, muy bajo, a partir del cual hay que encontrar la manera de reconstruir la institucionalidad, pero todo el Estado, no solamente la institucionalidad. Así como se reconstruyó el INDEC, y hoy el INDEC da malas noticias
pero totalmente creíbles. Hay un montón de oficinas, hay un montón de agencias, hay un montón de lugares donde se han armado pequeñas mafias, cuya modificación es indispensable si queremos llegar a esta relación convergente entre el Estado y el mercado, ¿no? Lo cual es extremadamente difícil porque más allá de que todos podemos tener expresiones de buena voluntad, cuando se trata de hacer esta limpieza, probablemente se diga, me parece muy bien, pero lo mío no, ¿no? O lo mío, déjenlo para el final, porque la cantidad de privilegios que se han acumulado en este largo periodo de presión de los sectores corporativos se han convertido en derechos adquiridos. Y pongo un ejemplo que es ajeno al mundo de ustedes, pero que es tan significativo como cualquier otro, que es el Estatuto del Docente. El Estatuto del Docente y todas las modificaciones que se han ido sumando a partir de su formulación, por ejemplo, le permite al docente no dar clase 40 días al año y ser justificado. Cada una por razones particulares, ¿no? La suma son 40 inasistencias justificadas. Dicho así, es totalmente absurdo. Ahora, si se lo plantea a alguno de los sindicatos docentes, saltan inmediatamente diciendo, bueno, con lo que nos pagan, etcétera, ¿no? Así que de esa envergadura es la tarea que tiene por delante quien quiera reconstruir el Estado. Relacionado con esto, recientemente usted comentó que en 1983, con el advenimiento de la democracia, la Argentina tuvo una buena oportunidad para romper su ciclo de decadencia y crisis. ¿Cree que estamos en una etapa similar? ¿Se anima a esbozar un pronóstico? Bueno, yo tengo experiencia vivida de 1983, que es un poco distinto de la experiencia del historiador, ¿no? Diría que estamos en una situación peor a la de 1983, por ejemplo, en cuanto a la euforia y el entusiasmo acerca de que había efectivamente una etapa nueva que se iniciaba. Nuestro estado de ánimo actual es mucho más moderado con respecto a las expectativas que el de 1983, lo cual no necesariamente es malo, ¿no? Porque un exceso de entusiasmo arruina muchas cosas, ¿no? Creo que la confianza en la institucionalidad, que es el tema un poco en el que nos hemos venido centrando, era mucho mayor en 1983 que hoy, donde luego de 35 años de democracia descubrimos que la democracia no alcanza no solo para comer, educarse, sino que tampoco alcanza para sentar bases absolutamente firmes de la institucionalidad, ¿no? Y luego tenemos un Estado que, si bien en el 83 ya venía en declive, hoy está infinitamente peor, ¿no? Pero del lado positivo yo diría, tenemos un diagnóstico bastante mejor de qué es lo que pasa. No creemos hoy que con la democracia se come, etcétera. Sabemos que se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Sabemos, me parece que hay por ejemplo, en este momento una conciencia social mucho mayor acerca de que el Estado no puede gastar lo que se le pida, ¿no? Y que el tema del déficit fiscal es un tema que atañe a todos. Esta es una impresión del momento, pero bueno, a mí me parece bastante significativa, ¿no? Y agregaría, pensando en las experiencias de 1983 o de 2001, que aunque nos vemos que estamos en una situación problemática, estamos sorteando la crisis profunda que vivimos en el 89 y en el 2001. Esto no es ninguna garantía, puede que salgamos de acá y nos enteremos de que la catástrofe se ha producido, pero hasta ahora seguimos de pie, ¿no? Seguimos de pie, y aquí es donde, retomo del principio, creo que hay una oportunidad. Ni estamos seguros de que funcione, ni estamos seguros de que va a ser un fracaso. No estamos ni condenados al éxito ni condenados al fracaso, sino que hay una oportunidad
y un esfuerzo que hay que hacer para que esa oportunidad fructifique, ¿no? Bueno, acá empieza la política. La historia deja de dar lecciones, simplemente nos dice, bueno, hay que hacerlo y ojalá que los políticos encuentren la manera. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Después vamos a ir al lado político actual. Y ahora pasamos a presentar a Claudio Suchovicki para encarar precisamente el análisis de cómo estamos, un análisis fácil de cómo estamos en el plano económico. Claudio es gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, director ejecutivo de BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, y entre otras cosas, secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Bueno. Claudio, tenés una presentación. Muchas gracias, muchísimas gracias por recibirme. La idea es, en estos, creo que son 6 horas, 20 minutos que dura mi presentación. ¿La aguantás, Silvia? Con placer. Tratar de discutir con ustedes qué puede pasar en la economía argentina mirando para adelante. Lo que pasó ya lo sabemos todos, ya estamos todos parados acá y creo que me parece relevante discutir qué puede venir ahora con respecto a la economía argentina. Y no tengo la menor idea. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. Justo viniendo acá voy a recurrir, perdón si alguien ya me escuchó alguna vez, a un ejemplo muy viejo que se utilizaba hace mucho tiempo para determinar qué puede pasar ahora. Y los voy a utilizar muchísimo a todos ustedes, porque va a pasar lo que la mayoría quiera que pase. A ver si puedo arrancar con la presentación. No la que dice sexo, sino la otra. En finanzas no importa ni los datos, ni los balances, ni lo que pasó. Lo que importa es lo que la percepción... Ahí está. Lo que la percepción explica antes. Si todos creemos que esto va a salir mal, se llama profecía autocumplida. Si todos creemos que esto va a salir bien, necesariamente va a salir bien. ¿Quién de ustedes cree que lo que viene ahora macroeconómicamente es muy bueno? ¿Quién cree que es bueno? ¿Quién cree que es malo? Que lo que viene es malo. La mayoría. Y ahí tenemos la principal ventaja. Se los digo después de 30 años de mercado. Cuando alguien espera algo muy bueno, pero muy bueno, y solo vino bueno, es una mala noticia. Pero cuando alguien espera algo muy malo, pero muy malo, y solo fue malo, es un alivio. Vamos a suponer que yo vendo autos, vendo 10 autos, vendo 9, vendo 8, vendo 7, vendo 6, vendo 5, vendo 4, imagínense mi estado de ánimo. Vendo 3, vendo 2, vendo 2, vendo 1, vendo 2. Dupliqué las ventas. Y cuando vendo 2, me siento mucho mejor que cuando vendía 4. Vendo 3, vendo 4, vendo 5, vendo 6, vendo 7, vendo 8, vendo 8, vendo 7. Esto se está quedando, yo ya la vi. Vendo 6, crisis. Nunca importa la foto, importa lo que la gente cree que va a pasar. Y la mala onda que percibo en todos lados donde voy, me parece que es la mejor noticia de lo que viene. Estamos todos demasiado con mala onda. Le exigimos a la Argentina cosas que otros países no exigen. Yo cometo siempre el mismo error, que cuando me preguntan ¿por qué subió el dólar? ¿Qué hace uno? Busca las noticias negativas para justificar por qué subió. Pero lo que me está condicionando es el precio. Hoy arrancó, aparentemente en Estados Unidos, arrancó un poquitito para abajo. Entonces está buscando, bueno, ¿qué noticias buenas hubo para justificar por qué está mejor? Pero en realidad las noticias son las mismas. ¿Alguien de los que está acá alguna vez vivió en Argentina sin déficit fiscal? Toda la vida tuvimos déficit fiscal. Ni en la época que teníamos superávit, ¿era mentiroso? ¿Era porque estábamos en default y no pagábamos las deudas? Imagínense ustedes si no pagan ninguna deuda. Obvio que vamos a tener superávit. El actual no, porque lo cambiaron hace 2 meses, y este es el ejemplo que quería usar. El actual presidente, hace 2 meses, de la Reserva Federal de Inglaterra,
manejaba la política inglesa de monetaria a través de una teoría que él creó y se llama la teoría de Maradona. ¿La conocen? No. Perdón, estaba tentado con el chiste. La teoría de Maradona, lo que dice el profesor inglés es que Maradona, les cuento, hizo el mejor gol de la historia de los mundiales. Yo creo que, viendo las caras, acá nadie nació antes de 1986. ¿Alguien nació antes de 1986? No. Los que nacimos, los 4 o 5 que nacimos antes de 1986, pudimos ver por tele el mejor gol de la historia de los mundiales. Maradona toma la pelota en la mitad de la cancha, esquiva un montón de ingleses y cayéndose, esquiva al arquero y hace el gol. ¿Lo recuerdan o lo vieron por volver la mayoría? ¿Qué dice el profesor inglés? Es mentira. Maradona no esquivó a nadie. Maradona tomó la pelota en la mitad de la cancha, hizo una pirueta y corrió derecho al arco. Un defensor pensaba que se iba a correr para un lado, se corrió y le dejó el medio abierto. El otro pensó que iba para el otro lado, se corrió y le dejó el medio abierto. Él siguió derecho y cayendo sí esquiva al arquero y hace el gol. ¿Qué dice el profesor? Nunca importó lo que iba a hacer Maradona. En serio se llama así la teoría y la escribió él. Nunca importó lo que iba a hacer Maradona. Lo que importaba era lo que el defensor pensaba que iba a hacer Maradona. Y eso es lo que rige la economía. No lo que va a pasar, sino lo que la gente espera antes. No me creyeron. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Lo pueden gritar. ¿Qué nos pasó? Esto es lo que hacemos con un inversor. ¿Qué queremos? Ganar dinero invirtiendo a largo plazo. ¿Y cuándo lo queremos? ¡Ya! WhatsApp no existía hace 10 años. En serio, no existía hace... ¿Quién de acá tuvo BBM? BlackBerry, ¿se acuerdan? ¿Quién tiene BlackBerry? De colección. ¿Quién? No, me estás jodiendo. Vení. ¿Y con quién chateás por BBM? Siempre hay un abogado ermitaño en la... Imagínense lo que pasa en el mundo hoy. Todos los que estamos acá debemos participar en no menos de 10 grupos. 20. Los del equipo de fútbol, los de tenis, los del laburo, los de pool del colegio. ¿Estamos todos? ¿Cuánto tarda en llegar un meme o un chiste el mismo en todos los grupos al mismo tiempo? Bueno, imagínense, corralito. Saca la guita del banco, saca la guita del banco, saca la guita del banco. En todos lados del mundo lo que está habiendo es una crisis, como muy bien explicó el profesor, institucional enorme. Perdón que sea autorreferencial. Yo actualmente estoy como secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Le cuento la última reunión, esto es confidencial, bórrenlo de la grabación. Última reunión. Quien habla empieza siempre contando cómo va cada país, empieza hablando la Bolsa de España, que es la más grande de todos nosotros, de Iberoamérica. El presidente de la Bolsa de España es catalán y el CEO es de Madrid. Se mataron entre los dos tratando de describir España. No era una grieta de 12 años, era una grieta de 500 años. Y se habían llevado puesto a un presidente en 10 días por un tema de corrupción, que en Argentina, si hubiese pasado eso, sería proclamado como el Premio Nobel de la Paz del tipo más honesto que pasó por la política argentina. 10 días tardaron. Y ganó una coalición que todavía no se puso de acuerdo. Italia sin gobierno. Donald Trump con un tuit puede derribar la economía turca. Brasil, el candidato que más votos tiene está preso. El que es presidente y el que rige las leyes es el que menos popularidad tiene, 8% de popularidad. Un candidato acuchillado volvió ayer a internarse. Parece que es el que va a ganar. Bolivia ganó el no de la reelección. El tipo se presenta igual. Perú, los 3 últimos presidentes procesados, 2 presos. Te toca hablar. Argentina, bien, zafando.
Hay un divorcio enorme, la vamos a escuchar a Silvia ahora, entre la política y la economía, porque todos nosotros seguimos laburando. Y al otro día tenemos que ir igual. Y seguís consumiendo, etc. El mundo no se acaba. Nos estamos ahogando en un vaso con agua y creo que la ansiedad por el exceso de información. Antes no nos comunicábamos por Twitter. Hace 10 años existía, pero no nos comunicábamos por Twitter. Hoy los periodistas es mejor seguirlos por Twitter que por el diario, porque en Reuters tienen que chequearlo 80.000 veces hasta que lo publican, pero el periodista ya lo anticipa. En un rato te voy a contar lo que voy a decir y ya te contó el título. Y todos nos guiamos por el zócalo de abajo, no importa lo que están escribiendo, importa el título. Y ese es el poco profesionalismo que tenemos hoy. El minuto a minuto mató al periodista profesional, que por un minuto de rating es capaz de hacer cualquier cosa. Pero la política, las estadísticas, las encuestas diarias también los mataron. Ustedes ven un político hablando y enseguida se fijan en el teléfono a ver qué dijeron de ellos. Y a nosotros, en el mercado, nos mató el mark to market. La variación diaria. ¿Ustedes valúan todos los días lo que vale su casa? ¿Y ustedes se creen que su casa vale lo mismo si la tienen que vender mañana? No es que los quiera poner nerviosos. ¿Pero por qué esto es seguro y las finanzas no? Porque uno te muestra el precio todos los días, el otro no sabés, no te enterás. 3 cambios fundamentales que quiero marcar antes de ir al punto a la economía argentina. Primer punto. Un error que cometemos todos económicamente es comparar todos con el dólar y el dólar se deprecia en el tiempo. ¿Quién es muy conservador acá? Alguien que sea muy... Ya sé, el que tiene la BlackBerry. Obvio. Entiendo que la resistencia al cambio es... ¿Qué es un tipo muy conservador? Ahorran dólares y los guardan en la caja de seguridad. Y yo le digo, sos re timbero. Porque el dólar, 10.000 dólares hace 10 años, representan 4.000 dólares en poder de compra hoy. Un dólar de 1.870, es lo que dice ese gráfico, tiene poder de compra de 5 centavos. 2 ejemplos. Uno lo tengo que dar por hacer catarsis. Suchovicki es mi apellido. Obvio, bien de la cole. Mi mamá, Idi Yemame, me llevó a Disney en 1979. Y obvio, guardó las entradas toda la vida para hacerme saber que me llevó a Disney en 1979. Tengo las entradas. Una entrada valía $5. Yo llevé a mis hijos a Disney en el 2005. Obvio, guardé las entradas. Pagué $20. ¿Cuánto vale hoy? Miren cómo me contestan todos automáticamente 100. ¿Cuánto vale entrar a las Toninas? Nadie tiene ni idea. Va a cambiar. Es una de las consecuencias de la devaluación. $100. Yo soy marplatense. ¿Quién es el mayor ídolo de todo Mar del Plata? No me digan vudú, por favor. El mayor ídolo es Guillermo Vilas. Ganó Roland Garros en 1977 y cobró $72.000 de premio. Yo escuché un reportaje a Vilas que le dijeron, Nadal ganó el último Roland Garros y ganó $2.100.000 de premio. Alguien le preguntó a Vilas, ¿qué mala suerte tuviste? Naciste en la generación equivocada. Vilas dijo, ni loco. Te voy a contar lo que hice con $72.000 en el año 1977. Compró con John Tiriac un porcentaje de una empresa de aviación de Rumania. 2 complejos de tenis en Mónaco. Además, lo bien que la pasó en Mónaco. Eso ya tiene la condición de ídolo de toda la vida. Y tiene un complejo en Mar del Plata, que es muy lindo. Todo eso en su evaluación fiscal, $18 millones. Lo que quiero decir es, bajemos un cambio. Tampoco es el fin del mundo, todo esto va, viene, etcétera, pero quiero centrar en 2 cosas que cambiaron mundialmente. Primero, la tecnología nos cambió a todos. Segundo, la ponderación. Y tercero, el cambio demográfico. El primer punto es, ¿qué es este gráfico? Es el comportamiento, el más importante en finanzas. Es la variación de la tasa de interés en Estados Unidos. Porque es cada vez más relevante. Y fíjense con las devaluaciones argentinas y con los sistemas políticos argentinos. A ver si llego a marcarlo. La tasa más alta de toda la historia, Ronald Reagan, Paul Volcker, llegó hasta acá, 80-82.
No es que solo se cayó Argentina en el 82, entraron en default casi todos los países latinoamericanos. Si alguien vive de rentas, lo que quiere es que suba la tasa de interés. Y si alguien vive endeudado, lo que quiere es que baje la tasa de interés. ¿Conocen algún país endeudado crónico? Cada vez que sube la tasa de interés, quedamos patas para arriba. Cada vez que baja la tasa de interés es un buen momento. Y así, octubre negro del 87, y pueden ver cada uno de los periodos. Lo que pasó en los últimos tiempos, simplemente, no es solo la suba de tasa de interés, sino que hoy se cumplen 10 años, o esta semana, de Lehman Brothers. En ese momento expandieron un montón de plata, tiraron un montón de plata a la calle para generar consumo. Si yo te regalo plata y vos esa plata consumís y consumís, demandás bienes, y demandás bienes hay que producirlos toman gente, si toman gente, esa gente va a la sociedad de consumo. Eso es lo que hizo el mundo. Como creció un montón, todos los países empezaron a crecer, están haciendo la inversa, están sacando dólares de circulación. Eso se llama hoja de balance de la Reserva Federal. ¿En qué cambia para nosotros? Si yo les digo, 2 años atrás, yo daba esta charla, tenía que decir récord de la soja, récord del trigo, récord del maíz, récord del euro que llegó a valer 1,60, récord del real que llegó a valer 1,40. Alguien me iba a frenar y me iba a decir, no, Claudio, no pasó eso. Lo que está pasando es que baja el dólar. No es que sube todo, baja el dólar, porque estoy comparando todo con dólar. Es como que yo les diga, sube la leche, sube el dólar, sube la carne, sube el peaje. No, está bajando el peso, muchachos, acá no está devaluando. Lo que tenemos es una pérdida potencial del valor del peso. Lo que no queremos es el peso. Por eso sube la nafta, sube la leche y sube el dólar, como suben todas las variables. Desde ese punto de vista, lo que pasó en el mundo ahora es que está subiendo el dólar. ¿Qué significa subir el dólar? Baja el trigo, baja el maíz, baja la soja, baja el real, baja el euro, baja el peso. Y estamos en este proceso de suba de dólares. ¿Es para rasgarse las vestiduras si chocamos? No. Esto pasa. ¿Y por qué pasa? Porque estamos todos integrados, de tal manera que nos necesitamos. Pequeño ejemplo también. Yo lo escuché. Angela Merkel, premier alemana, dijo, textual, Strambach, no, mentira, no sé alemán. Dijo textual, no vamos a ayudar a Grecia. Es injusto que con el sacrificio del pueblo alemán, que se jubila a los 65 años, paga 45% de impuestos a las ganancias y trabaja 5 días y medio por semana, subsidiemos a los griegos, que trabajan 5 días por semana, pagan solo 35% de impuestos a las ganancias y se jubilan a los 58 años. No con el sacrificio del pueblo alemán vamos a rescatar a Grecia. La gente le aplaudió a rabiar, ganó las elecciones hace 4 años por afano. Ministro de Economía de Alemania, Merkel, genial el discurso, la felicito, pero tenemos un problemita. ¿Cuál? El 80% de la deuda griega la tenemos nosotros. Si Grecia no cumple, estamos en el horno. De hecho, el Deutsche Bank hoy vale el 34% del valor libre, ni figura entre las 500 empresas más grandes de Europa. Angela Merkel, 2 días después. Por última vez, vamos a rescatar a Grecia. La rescataron. Hoy es el país europeo con mayor crecimiento y tiene superávit fiscal. Pasó una crisis enorme, más grave que la Argentina porque estaban atados a una convertibilidad euro, con lo cual tienen que deflacionar la economía. No tienen tipo de cambio flotante donde vos podés devaluar y la devaluación licúa gastos. Y ya me meto rápido en Argentina. Cambió el escenario del mundo, eso nos pegó. ¿Por qué le pegó más a la Argentina que al resto? ¿Por qué Argentina sufrió más que Brasil, que Turquía y que el resto? Simple, muy simple. Tamaño de mercado, ahorro interno. Estados Unidos tiene el doble de ahorro interno que el PBI. ¿Y saben quién financia a los Estados Unidos? Nosotros, comprando dólares. Encima no les genera inflación porque los guardamos en la caja de seguridad o en bolsos o en conventos. Para ellos es fenomenal el mundo. Financiamos, si miran los números de Estados Unidos, no quiero generar pánico, pero no tendrían un solo dólar. Pero no importa, lo lograron. En el dólar dicen nosotros, en Dios confiamos, claro, creemos. Brasil tiene 62% de mercado interno y Argentina solo el 14% porque destruimos el mercado interno. AFJP, no tenemos ahorro interno. Entonces, cuando viene plata, nos sobrevalora el tipo de cambio, un tipo ridículo. ¿Cómo le explicamos al mundo que en junio tuvimos 50.000 argentinos mirando el Mundial en Rusia en vivo? El país con mayor nominales de personas viendo el Mundial en vivo. Segundo, Alemania con 19.000 y están al lado, pero era caro. ¿Cómo le explicamos que los argentinos era más barato veranear en Miami
En Bariloche no nos daba, no llegábamos. Que íbamos a comprar por el día en Chile, un país pobre, con 30% de pobreza y nosotros parecíamos ricos por el mundo. ¿Por qué? Entraban dólares y no teníamos mercado interno y destruía el tipo de cambio. Y ahora se van y no tenemos cómo contenerlos. ¿Quién les pone el pecho? De eso les quería hablar, no sé si pueden. Se van los de afuera y pagamos vía precio. Si tenés que vender tu casa mañana, mentime, decime cualquier valor. ¿Cuánto vale tu casa? 100.000. ¿Cuánto vale si la tenés que vender sí o sí mañana? Lo que me paguen. Eso es lo que nos pasa. Se van, ¿cuánto vale si se van todos juntos? Lo que te paguen. Por eso ajustamos vía precio. Por eso nuestros bonos, nuestras acciones, nuestro tipo de cambio ajustó vía precio. No voy a llegar, esto lo dejo para otro día, que son los cambios demográficos que para mí son los más relevantes. Argentina tiene una ventaja enorme en los ojos de todo el mundo, Argentina y Latinoamérica, al final lo estoy diciendo. Tiene una población muy joven. ¿Se acuerdan de los BRICS? Brasil, Rusia, China, India. No figuran más en ningún lado, ya no importan, porque antes se premiaba la sociedad de consumo y ellos tenían mucha gente, Brasil, Rusia, China, India. Ahora buscan gente joven, porque es el futuro, es el flujo. El mundo de hoy se maneja por flujo, no por stock. Las compañías más grandes del mundo no tienen patrimonio, son nuevas. Si Maradona tiene 100 palos verdes y Del Potro tiene 20, ¿de quién quieren ser socios ustedes? ¿Alguien tiene alguna duda? Maradona puede tener 100 palos verdes, pero dividido 83 hijos. Lo que importa es el flujo, no el stock. Y Argentina en ese caso tiene el flujo intacto. Y ya que lo puse, lo pongo. Este es un chiste que está dando vuelta, pero tiene mucha verdad. Esta es la selección de Francia en 1986. Todos rubios de ojos celestes. Y esto porque estoy caliente porque nos ganaron en el Mundial. La globalización es un hecho. Para mí genial la inmigración, es lo mejor. Mis abuelos se salvaron por eso. Lo que quiero mostrar es que el mundo hoy es uno solo y está completamente integrado. ¿Qué compra el mundo hoy? Esto es un trabajo de investigación que hice sobre el libro de Starbucks, materiales de Starbucks. Esto es lo que vale el commodity, el café. Eso es lo que vale un producto, si me hago un instantáneo en mi casa. Eso es lo que vale el café, una taza de café, si hago un servicio. Y esto si lo tomo en Starbucks. Nosotros producimos el commodity. ¿Quién es el que gana guita? El que vende el servicio. El que me contó una historia. Starbucks me vende una experiencia, sillones verdes, Wi-Fi, te llaman por tu nombre. El de la BlackBerry, y va. Perdón. Te hacen sentir como uno. La división en la renta es esto. Basta de pensar que somos un país rico porque tenemos materias primas. ¿Quién tiene Netflix acá? ¿Cuánto pagan? Van a pagar 400 pesos en breve. $10. Netflix tiene 100 millones de usuarios en el mundo, entre ellos todos ustedes. A $10 factura 1.000 millones de dólares por mes. Factura 12.000 millones de dólares por año. Es la 9ª compañía más grande del mundo hoy con películas viejas. Es el doble de nuestra cosecha de trigo y de maíz. Y nosotros decimos somos ricos. Último ejemplo y voy rápido a la economía argentina. ¿Saben cómo se hace un celular? Está chequeado de los 5 costados. Balance de Apple, ayer. Un celular tiene 30 gramos de litio, lo compran en Argentina el litio, según su balance. Tiene 27 gramos de vidrio, tiene 26 gramos de plástico, tiene 17 de platino, cobre y tiene 2 gramos de oro, su semiconductor. Según balance de Apple, litio por el valor del litio, cobre por el valor del cobre, así sucesivamente. Un celular de materia prima lleva 6 euros. Mano de obra, más marketing, más publicidad, son 100 euros más. Un celular Apple blanco le cuesta 106 euros. Ayer hacían cola para comprarlo a 1.000. ¿Cuál es la diferencia? Investigación y desarrollo. Sus hijos y sus nietos no son unos genios porque manejan el iPad así. Genio es el ingeniero de Apple que hace que vos apretando una tecla manejes todo. Incluso
en pagues, sea billetera virtual. Incluso ya hay gente que no va a los bancos. Mis hijos nunca fueron a un banco. Nosotros paramos un par de timberos, todos de bolsa a la mañana en el mismo bar. Uno de los nuestros es sindicalista bancario, con puesto. Y el otro día nos dice, voy a tener que buscar otro método de protesta. La gente no se da cuenta que estamos de paro. Saca la guita de Pharmacity, no. ¿En serio? Rápido, voy a la Argentina. Argentina. Si tendríamos que hacer un reloj, nosotros lo haríamos así. ¿Para qué voy a decir son la 1, son las 2, son las... Si se la puedo complicar a la gente. ¿Alguien, son todos doctores, abogados, alguien es pariente de médico? ¿Me ayudan con el ejemplo, los que son médicos o parientes de médicos? Para todos nosotros el dolor es horrible, que te duela algo es horrible. Para el médico que a vos te duela algo, es buenísimo. Pero no por lo que va a facturar, sino porque el dolor es el síntoma en el cual se dan cuenta de lo que te está pasando. Es más, te dicen no te automediques porque si te automedicás no voy a saber lo que tenés. En economía es igual, el dólar, la inflación y la tasa de interés es solo el dolor, no es el problema. El problema es el déficit fiscal, si yo gasto más de lo que me ingresa. Si gasto más de lo que me ingresa, ¿cómo lo financio? Va a saltar el dolor. Este es el problema a vencer, crónico de la Argentina. ¿Alguien de los que está acá? Ah, ya sé quién. ¿Alguna vez, Sil, gastaste más de lo que te ingresó? No, jamás. Todos los días, Claudia. ¿Y qué haces para resolverlo? ¿Qué hago para resolverlo? Bueno, cuando realmente es algo, o sea, ya se hizo una pelota, dejo de gastar, trato de eliminar el déficit. De derecha, liberal, ajuste, ajuste. No, muchachos, si yo gasto más de lo que me ingresa, lo primero que puedo hacer es usar la tarjeta de crédito y tirar el problema para adelante. Lo primero que hago es endeudarme. ¿Resuelve el problema? No, lo pateo para adelante. Esperando un milagro, que me salga un juicio nuevo, un contrato nuevo, o mi suegra deje de gastar. Algo. Si no, bajo gasto. ¿Qué significa bajar gasto? Donde el 70% del gasto público es salario, jubilaciones, pensiones y social. Costo político. ¿Cómo hago para...? Ella bajar gasto significa que ya los hijos no la quieren tanto porque no le paga para bailar, toda esa historia. Con el país pasa lo mismo. Entonces, máximo déficit fiscal, 1975. Segundo déficit fiscal, 1982, 1989. Acuérdense si pasó algo en el país en aquellos momentos. 2001, ahora. La crisis es política, no es económica. ¿Cómo hago con tamaño Estado para bajar el déficit fiscal sin que me queme en la calle? El 70% del gasto es inflexible a la baja. Como no tenemos la madurez política para hacerlo, para sentarnos y organizarnos, ¿cómo lo resuelve crónicamente la Argentina? Devaluando. ¿Es la mejor manera? No, la hace el mercado. El dólar más caro de toda la historia, 1975, el Rodrigazo, ya termino. El dólar más caro de toda la historia, el Rodrigazo, 1975. 77 plata dulce, 78 organizamos el Mundial. El dólar más barato de toda la historia argentina. 2 años de diferencia. 1982, el que apuesta al dólar pierde. 84, plan austral. Un austral valía más que un dólar. 1989, hiperinflación, el segundo dólar más caro de toda la historia. 91, convertibilidad, el segundo dólar más barato de toda la historia. 2001, otra mega devaluación. 2003 al 2007, el dólar debajo de 3, había tocado 4. Ahora, sentido común. A 20 no era el tipo de cambio de equilibrio si todos viajábamos afuera. 40 no es el valor de equilibrio si el chileno viene de compras por día. Si ya empezaste a exportar fruta, la balanza de pagos a fin de mes va a dar positiva. El mercado hizo lo que el gobierno no se animó a hacer. Y va a pagar un costo político enorme y ya la dejo a Silvia.
Balanza de pagos positiva, superávit comercial a fin de año, porque tuvimos una crisis de balanza de pagos, no teníamos dólares. Se llevaban ahorristas, se llevaban turistas, y no entraban. Eran por endeudamiento. Cuando se cortó el endeudamiento no tengo más dólares. Ahora este valor ya no me alcanza para ahorrar. Antes con 2.000 pesos compraba 100 dólares, ahora necesito 4.000 y no me aumentaron tanto el salario. O la inflación se come parte de del excedente que tenía. No me conviene importar, me conviene fabricar acá. La economía regional a 70 kilómetros de Capital Federal no es la misma Argentina que repitamos nosotros. Se empezó a dar vuelta. El tema es la transición política de acá hasta el año que viene, que vamos a tener números fiscales como casi nunca vimos en la Argentina. Los números macro dentro de 6, 7 meses empiezan a ser realmente buenos. Pero la micro devastada, las pymes devastadas, ¿cómo hago para vivir esa transición? Y ese es un desafío político. Y como es un desafío político, qué bueno presentar a Silvia Mercado, justo en este momento. Administrar esa transición. ¿Me dejas una encuesta más para dejártela picando? Para dejártela picando. Esto es para vos. Diga. No me digan lo que ustedes quieren que va a pasar. No lo que ustedes quieren, sino lo que creen que va a pasar. Acá representamos a la Argentina. Todos trabajamos en lugares distintos, representamos a distintas compañías, etc. Es muy probable que pase lo que salga de esta encuesta que voy a hacer ahora para que ella la escuche. ¿Quién puede ser presidente en Argentina en el 2019? Porque a un inversor le importa eso, no le importa quién gobierna hoy. Le importa quién va a tener la Montblanc los próximos 4 o 5 años. Escucho. ¿Quién puede ser presidente en el 2019? Macri. ¿Quién más? De la Sota, Schiaretti, Urtubey, Massa, Lavagna. ¿Cómo hace sin plata, populismo sin plata? Puede ser, pero va a tener que cambiar como cambió el presidente de México, Alan García, Ollanta Humala. O sea, hacer populismo sin dinero es muy complicado. Todos los que me nombraron son pro mercado, pro ella. Son pro mercado. No es un cambio drástico, no es un viraje. Creo que hay demasiado mala onda, simplemente eso. Impresionante. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, pasamos a Silvia. Silvia va a arrancar con una presentación acotada y después seguimos un diálogo. Silvia es periodista de Infobae, es periodista acreditada en la Casa Rosada, escritora y docente, escribió varios libros y columnista todos los domingos al menos. Todos los domingos. Bueno, la verdad que interesantísimo escucharlo a Luis Alberto, escucharlo a Claudio. Voy a tomar cosas de ambos. Por empezar, me alegra mucho que Luis Alberto haya dicho que seguimos en pie. Me dio mucho gusto, es decir, que hay una oportunidad. Me dio gusto también escucharlo a Claudio, que desde el punto de vista económico, bueno, hay unos meses muy difíciles, pero habrá una situación, un equilibrio fiscal que no hubo tal vez por décadas, porque justamente yo apunto a que a pesar de que hoy en este momento el dólar está subiendo, a pesar que la crisis de confianza continúa, a pesar de que no tengo, sinceramente, ojalá me equivoque, mucha confianza en el talento político del gobierno de Cambiemos, creo, a pesar de todo eso, que el gobierno tiene una nueva oportunidad y creo con esta situación, con esta mega devaluación que estamos viviendo y que todo indicaría que se va a profundizar, lamentablemente, no sé qué decir al respecto, porque, y lo voy a poner en términos, voy a cometer algún sacrilegio, a pesar de que está aquí Luis Alberto Romero, voy a hacer una breve metáfora histórica. Voy a analizar este momento de Cambiemos ante las restricciones externas y o lo que los economistas hablan, la restricción externa
de las economías como la Argentina y la restricción de la política, de la restricción de la opinión pública en Argentina. El PRO, esto es simplemente una ayuda a memoria para seguir con la charla. El PRO llegó creyendo que era único e irrepetible. Cambiemos, es más que el PRO, pero es la impronta del PRO, es la visión social, política, la visión de la Argentina del PRO. Cambiemos. Vamos a fundar un nuevo tiempo después de 70 años de fracasos de la Argentina. Viene Cambiemos, algo que nunca sucedió antes. Es un Cambiemos, el PRO. Parece que, digamos, tiene molestias, tiene incomodidad para pensarse en términos históricos. En algún punto es como pretende ser ahistórico. Y creyó, entre tantas cosas, que podría alcanzar el milagro de crecer, reducir la inflación, reducir impuestos, reducir la pobreza. Yo lo escuché al jefe de gabinete, a Marcos Peña, decir: somos el único gobierno que está logrando reducir impuestos, reducir la inflación, crecer. Esto es algo inédito. Bueno, vemos que no lo logró. ¿Por qué eligió el gradualismo? Yo lo que digo, usando alguna terminología del materialismo histórico, que Argentina tiene una historia que es determinante en última instancia, es decir, una práctica, una experiencia, diríamos, para los nuevos, digamos, la nueva academia, una visión, una experiencia que se repite a lo largo de la historia. Yo por lo menos la he visto repetida a lo largo de la historia y la he visto también en la historia reciente. Por un lado, lo que les decía, hay una restricción externa que los economistas explican muy bien, es decir, Argentina no desarrolla todos los dólares que su sociedad demanda. Esto es una constante, permanente, es un problema que además muchos economistas amigos, heterodoxos, decían, y gente que había votado a Cambiemos, decían, por ejemplo, en el Club Político, que yo comparto con Luis Alberto Romero, que la restricción interna iba a continuar, que el gradualismo se iba a enfrentar finalmente con la misma restricción externa que tuvo siempre la Argentina, la generación de menos dólares de los que demanda. Y por otro lado, esto que se ha popularizado, que Alfredo Casero ha popularizado también, los argentinos queremos flan. Esta es una restricción de opinión pública, que si hay gente que conoce perfectamente, es justamente el gobierno de Cambiemos, es Durán Barba, por decirlo de algún modo, es Marcos Peña, es decir, los argentinos, todos los argentinos, no solamente los que hacen piquetes, nosotros también queremos flan, porque nosotros también queremos ir, como dice Cristiano Ratazzi, también queremos ir a Miami. Quiero decir, la clase media quiere sentir que puede viajar al exterior cada vez que tenga ganas, que se lo merece, porque para eso trabajamos todo el año, ¿o no? Obviamente. Esta restricción de opinión pública es la que dio origen al gradualismo. No hay gradualismo sin el límite, digamos, no hay otra explicación para el gradualismo que el mismo electorado de Cambiemos, que quería seguir viajando a Europa. Pero bueno, el gobierno pensó que podía negar la historia. El gobierno pensó, Cambiemos pensó, que podía, realmente estaba convencido de que podía iniciar una nueva etapa totalmente alejada de estas dos determinantes en última instancia, que son sus restricciones, las restricciones en materia económica y las restricciones de opinión pública. Pensó que era posible que la credibilidad que logró
por haber derrotado en las urnas al populismo, le iba a dar las suficientes espaldas para lograr inversión. Por eso no dijeron toda la verdad. Digamos, cuando nosotros le decimos todos, pero ¿por qué no dijeron la verdad? Y porque también el Cambiemos hizo un populismo. También Cambiemos prometió cosas que no podía, que no estaba en condiciones de realizar. Seguramente ellos también lo creyeron, no creo que nos hayan mentido adrede, ellos creyeron que era posible un modelo gradual. Ahora, fueron los primeros que nos dijeron, que nos prometieron que era posible el gradualismo, que era posible continuar con el modelo anterior, pero con buenos modales, como diría José Luis Espert. No. Hace pocos años, relativamente pocos en términos históricos, hubo otro gobierno, la Alianza, que nos prometió que con un peso que, a pesar de que ya estaba clara que la convertibilidad, estaba clarísimo que la convertibilidad no podía funcionar, nos prometió que conmigo un peso, $1. Esa era la campaña de Fernando de la Rúa. La campaña de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez. Lo sumo acá Chacho Álvarez porque él también fue parte de esa ficción. La Alianza fue una ficción en términos de la promesa. La Alianza fue una ficción en términos de lo que aseguraba que se iba a poder continuar, porque el electorado de la Alianza no quería abandonar la ficción de la convertibilidad. El que hablaba en contra de la convertibilidad era por poco un enemigo. Bueno, ¿y qué pasó? Yo digo que la convertibilidad de la Rúa, que por supuesto también tuvo problemas, accidentes externos. Recordemos en ese momento, por ejemplo, lo que valía la soja, por decir algo. Mucha gente dice, bueno, si hubiera aguantado un poquito más, la soja al poco tiempo empezó a crecer. No, acá había algo. El gobierno de la Alianza era una ficción desde el punto de vista de la promesa. Como el gradualismo también fue una ficción desde el punto de vista de la promesa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Macri es de la Rúa? De ningún modo. Macri es es una persona con gran determinación, es una persona con una voluntad descomunal, es una persona que sabe manejar el poder y que además tiene tan claro el manejo del poder que justamente sus socios en la Alianza, sus socios en Cambiemos, le reclaman que no distribuya el poder, que finalmente las decisiones se tomen en una mesa cada vez más chica. Pero yo comparo los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri con los 2 años que duró el gobierno de la Rúa, porque se enfrentaron con las 2 mismas restricciones, es decir, una situación que desde el punto de vista económico era insostenible, pero a la vez ni de la Rúa ni Macri hubieran llegado al gobierno si le dijeran a su propio electorado que era imposible sostener esa ficción. ¿Qué pasó después de la Rúa? Yo creo que es el momento que estamos viviendo ahora. Lo estoy diciendo como una metáfora, ¿no es cierto? Insisto, es una metáfora. No estoy comparando este momento al periodo de Eduardo Duhalde, pero sí creo que después de la ficción del 1 a 1 que prometió de la Rúa, y después de una brutal devaluación y una enorme inestabilidad que se provocó en esos días dramáticos, esos 15 días creo que fueron, que hubo 5 presidentes en la Argentina. Yo creo que ese fin de semana que nosotros no sabíamos cómo iba a ser el gabinete, eran esos 15 días que se vivieron en la Argentina a fin del año 2001. Y después de eso vino Eduardo Duhalde.
Yo creo que hoy estamos viviendo un periodo similar al de Eduardo Duhalde, en el sentido de una gran devaluación, un Duhalde diciendo el que depositó dólares recibirá dólares, buscando una confianza que no logra, porque recuperar la confianza, bueno, ¿cuánto nos va a llevar recuperar la confianza? ¿Cuánto tiempo le va a llevar al presidente Macri recuperar la confianza? Algunos dicen 5 o 6 meses, otros dicen 1 año. Por lo menos vamos a tomar los 7 meses de los que habla Claudio Zuccovici, pero tampoco yo estoy diciendo que Macri es Eduardo Duhalde, por una enorme cantidad de razones. Lo que estoy diciendo, estoy haciendo una metáfora en el sentido de que hubo 2 años de ficción que se corrigen, no por decisión racional. Ni Mauricio Macri, que yo creo que es el presidente más racional que ha tenido la Argentina tal vez en 100 años, fue capaz se animó a hacer una corrección por el solo impulso del orden racional de las cosas. No, fue impuesta por el mercado, por mis parientes, los mercados. Eduardo Duhalde lo hizo como presidente excepcional, como presidente votado en la Asamblea. Mauricio Macri lo está haciendo en su propia gestión. Y como yo creo que es un presidente corajudo, valiente, bueno, se animó a tomar una decisión que incluso mucha gente de su propio equipo critica, que es haber ido al Fondo Monetario Internacional. Me parece que porque se dio cuenta, lo sabe, no es que se dio cuenta, lo sabe porque lo vive cotidianamente, que el mundo lo respalda porque él tiene el contacto personal en su teléfono, en su WhatsApp, con los líderes internacionales y sabe el respaldo que tiene, porque Mauricio Macri es argentino y tiene sus sesgos populistas como solo lo puede tener alguien que llega presidente de los argentinos, pero Mauricio Macri, desde mi punto de vista, habla el idioma del mundo y por eso es mucho más comprendido en el mundo que en la Argentina. De todos modos, tiene que gobernar la Argentina, o sea que también tiene que hablarnos a nosotros para que nosotros podamos entenderlo. Bueno, yo creo entonces, como les digo, que hoy estamos viviendo un periodo Eduardo Duhalde. Me parece que esta es una manera que nos sirve para entender esta incertidumbre, este piso que parece que nunca se termina de tocar, esta situación de crisis de confianza, porque Eduardo Duhalde hizo cosas muy importantes para la Argentina, pero la verdad es que nunca gozó del respaldo ni de la comprensión, ni del círculo del poder, ni del círculo rojo, ni de los periodistas, en fin. Ahora, ¿qué vino después de Eduardo Duhalde en la historia reciente? Vino un periodo de crecimiento con inclusión. ¿Se imaginan que si Macri me escucha a mí decir todo esto, bueno, y Marcos Peña, que se ocupa de la imagen, me odian, porque yo estoy comparando a Macri con De la Rúa, con Duhalde y ahora con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que vendría a ser como el periodo 2019-2023 de una reelección, tal vez, del presidente Mauricio Macri, lo que hizo es aprovechar esa devaluación, ese periodo de incertidumbre, ese periodo de donde no había confianza, para hacer un gobierno fuerte, para hacer un gobierno que crecía a tasas chinas, para hacer un gobierno que realmente, le dio felicidad a todo el pueblo. Y yo creo que ese primer gobierno de Néstor Kirchner, donde también, por supuesto, empezó lamentablemente la historia del saqueo, que ya todos lamentablemente conocemos, también muestra que se necesitaba un ordenamiento macroeconómico para iniciar un periodo de crecimiento. Es decir, que Mauricio Macri va a tener la oportunidad de
hacer un mandato de crecimiento luego de un reordenamiento económico que él hubiera querido hacer de otra manera, pero que la verdad no lo pudo hacer a su manera, lo hizo cuando los mercados lo obligaron a hacerlo. Yo creo que lo va a lograr. Quiero decir, Néstor Kirchner decía en ese momento, cuando llegó a la presidencia, me queda muy poquito, decía, el dólar a 3 pesos está bien para la Argentina. Había sido después de la devaluación, el dólar había llegado a 4 pesos. No sé cuánto sería un dólar a 4 pesos hoy. No sé, no quiero ni pensarlo. Mejor. Hoy estás en el 2004. Perfecto, hoy estamos en el 2004, o sea que estamos más o menos en ese momento. Y les quiero decir, cuando Néstor Kirchner llegó, también estaba pensando en renegociar con el Fondo Monetario. Encontré unas declaraciones muy interesantes de Néstor Kirchner en el 2003 hablando de eso, pero yo creo que este es el momento que está viviendo, que hoy este momento de incertidumbre ya lo vimos. Creo que Mauricio Macri es, por supuesto, es un poquito de la Rúa, es un poquito de Eduardo Duhalde y es un poquito de Néstor Kirchner en el sentido de que le interesa, es un presidente que buscó el poder, digamos, no le llegó así de arriba, lo buscó al poder. Pero bueno, tiene diferencias éticas, diferencias de personalidad y sobre todo tiene un modelo de gobierno que ya se está poniendo en marcha, pero que todavía nosotros no podemos disfrutar, por decirlo de algún modo, porque bueno, solo en un periodo de crecimiento podemos ver realmente reformas estructurales en una enorme cantidad de áreas de gobierno que el presidente Macri está realizando. Mis dudas, sinceramente, es la cintura política, la capacidad política, porque él no es un político nato, para pasar estos meses de incertidumbre. Me querías hacer unas preguntas. Sí. Te hago dos que están... Me siento, si te parece. Como vos estés cómoda. Dos que están interrelacionadas entre sí y que tienen que ver con tu función de periodista y de periodista acreditada en la Casa de Gobierno. Y las dos preguntas son, ¿qué piensa el equipo de gobierno en la intimidad sobre todo esto, sobre esta situación, si separa la paja del trigo de algún modo? Y la otra pregunta es, ¿qué piensa el Círculo Rojo en la intimidad? Y si crees que hay una posición medianamente unificada del Círculo Rojo y cuál es esa posición, ¿no? O sea, ¿qué piensa el gobierno y qué piensa el Círculo Rojo? Sí, creo que uno de los grandes problemas que tiene este gobierno, que supuestamente es un gobierno de diálogo, es decir, es un gobierno de diálogo, pero que no logra dialogar. Es decir, este es un gobierno, desde mi punto de vista, con una gran distancia con todos los factores de poder. Creo que muchas veces le cuesta muchísimo diferenciar dentro del Círculo Rojo la gente que quiere apoyarlos y la gente que quiere que se equivoquen. Y creo que tiene una gran dificultad para lograr empatía real. Realmente me parece que hay muchos problemas en ese sentido. El presidente Macri es una persona... que ha logrado a lo largo de los años evolucionar. Es una persona también que tiene muchas personalidades en una, como le corresponde a todos los líderes, es decir, que tiene costados diversos, pero bueno, cuando él está en problemas se aferra a su costado original, que es un costado muy cerrado, muy desconfiado y digamos y difícil para lograr respaldo, o sea, le cuesta lograr que lo respalden. Silvia, ¿crees que con los cuadernos la justicia empezó a ser tomada más en serio por el establishment?
Sí, creo que es una enorme oportunidad para la Argentina, como decía Claudio también en materia de cómo está, digamos, la Argentina a través de la crisis de los cuadernos está haciendo entrar a la justicia, digamos, al sistema global de la legislación global, por decirlo de algún modo, es una aceleración del aprendizaje, de la inclusión de Argentina a la legislación global. La justicia argentina estaba basada en una legislación del siglo XX, por decirlo groseramente, esta ley del arrepentido que ha costado tanto sacar en el Congreso llevó a la Argentina así de un día para el otro al siglo XXI. Se está aprobando esta legislación en este momento. Creo que también ha costado muchísimo porque se necesitó un shock, porque Argentina crece en base a shock. Pega saltos en base a shock. Y bueno, y creo que es una enorme oportunidad que está viviendo la Argentina y que felizmente lo está haciendo también con un gobierno que tiene enorme cantidad de errores, pero es un gobierno del siglo XXI, pensado para el siglo XXI, para un electorado del siglo XXI que quiere flan, pero que también entiende que necesita límites, y que es una oportunidad enorme, obviamente, para los abogados, para los estudios de abogados. Me parece que también acá se abre una enorme oportunidad para la transparencia y para los negocios en un marco de transparencia que también es una base de posicionamiento para la Argentina descomunal. Bueno, ya vamos a ir concluyendo y les pido a cada expositor si en 2 o 3 palabritas podrían decirnos si extraen algún elemento positivo que crean que pueda dejar este último escenario de crisis desde la óptica del análisis de cada uno. No sé quién. Claudia. Algo positivo hay, si no. Me gustó lo de los cuadernos, creo que para mí es un avance para la generación de mis hijos, es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina. Tener el incentivo que hacer las cosas bien y hacer las cosas mal no es lo mismo. Me parece que es un nuevo idioma de transparencia en toda América Latina. Eso va a traer una calidad de inversores que piensan a 20 años y no con el funcionario de turno. Mejora en todo sentido, repito, la calidad de la planificación. Es más importante tener un buen negocio que un buen contacto y eso para mí es un cambio fundamental. El costo que pagamos obviamente es alto porque bueno, socialmente se fragmenta, pero me parece que es una de las mejores noticias. Y el resto, también desde el lado económico entiendo que el corto plazo es muy complicado, sobre todo para muchas pymes, que es como andar en bicicleta. Cuando vos vas andando en bicicleta y estás andando por más despacito que sea, tenés equilibrio. Pero cuando te frenás de golpe, te caes, no podés mantener ese equilibrio. Y creo que yo creo que necesitan de todos, del periodismo, de toda la política a la altura de las circunstancias, nosotros como profesionales, de calmar un poco las aguas para que esta transición sea no cargando todo el tiempo más ansiedad a la gente y entender que es un proceso que tenemos que vivir, pero que el horizonte después es muy bueno. Ahora, este periodo que hablabas de unos 6, 7 meses necesarios para que empiecen a verse, estas cosas que pueden llegar a verse, ¿las podrá percibir una pyme que va a tener que cruzar el desierto durante todo este tiempo? ¿O lo percibe alguien, un estudioso, alguien que está bien asesorado? ¿Ellas lo lograrán ver? Creo que ya no podemos generalizar en el primer punto. Hay pymes que sí, pero porque también depende de lo que hace cada uno. A todos nosotros nos va a ir también como qué hacemos cada uno al respecto, no solo qué hace el Estado por nosotros, sino qué hacemos nosotros. Y creo que va a ser muy diferencial. Te repito, alguien que sustituye importación, alguien que vende un servicio, alguien que venda calidad, creo que tiene una oportunidad enorme. El que produce en escala no. Si estás en una industria donde competís con mano de obra desigual en otro continente, va a ser muy difícil. Creo que la sobreprotección... Una vez leí una frase que me gustó y cierro con esto, que es
que las empresas hay que tratarlas como uno trata a sus hijos. Si las sobreproteges todo el tiempo, no saben manejarse cuando son grandes. Y la sobreprotección creo que fue el peor error educativo que cometimos en el mundo privado. Muchísimas gracias, Claudio. Silvia, ¿alguna reflexión? Bueno, primero felicitarlos por esta reunión que me parece impactante. La verdad, no me imaginaba que se desarrollaban estos eventos con tanta concurrencia, con tanto interés. He visto las mesas que vienen. La verdad que los felicito, te felicito a vos también y al equipo organizador. Y lo que me quiero quedar sobre todo con esta frase de Luis Alberto Romero, que es un fino analista de la historia y del presente, alguien muy preocupado alguien que ha ayudado mucho además para que Argentina pueda superar su populismo, y es que seguimos en pie. Muchas gracias, Silvia. Luis Alberto. Yo también estoy convencido de que se están haciendo cosas que a la larga van a ser probablemente recordadas, digo probablemente, ¿no? Probablemente recordadas como un giro, las que tienen que ver con la justicia, las que tienen que ver con desarmar una maquinaria de intereses entrampada con el Estado, pero ese probablemente tiene que ver mucho con las elecciones, y las elecciones se ganan con eso que globalmente llamamos populismo. Creo que la palabra populismo, hay un poco de abuso, la palabra populismo, pero en el caso de las elecciones nos recuerda que lo que cuentan son los votos y la mayoría de los votantes no piensa en el largo plazo. Y probablemente hace bien, ¿no? Esta es la famosa frase de Lord Keynes, ¿no? En el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Y si yo la aplico a mi persona particularmente y me olvido de mis hijos y de mis nietos, yo realmente preferiría que haya algún arreglo rápido ahora, aunque no sea quizás el mejor para el largo plazo. Pero vuelvo al probablemente, muchos de estos cambios que nos parecen alentadores, para que realmente funcionen deben ser políticas de Estado, y para que las políticas de Estado se asienten tiene que haber alguna coincidencia entre los actuales gobernantes y sus posibles reemplazantes opositores, y eso es lo que está realmente en el aire. De todos estos cambios, yo creo que el centro del problema está en esta relación espuria entre el Estado y los distintos grupos de interés, ¿no? Y la necesidad de que se deslinden un poco los campos y el Estado se dedique a crear el marco, y los grupos de interés a invertir, arriesgar y ganar o perder según le vaya a cada uno, ¿no? Esto también es un cambio cultural de mediano plazo, cambio cultural no solo de la cabeza de los empresarios, y hoy mismo hay muchos empresarios que piensan en este sentido, sino también del Estado, que tiene que renovar sus funcionarios y su idea de cómo se administran las cosas para evitar esas colusiones, ¿no? De modo que todo es posible, todo tiene un costado rosado, pero no es tan seguro que lleguemos a ello, ¿no? Y quiero hacer un último comentario que, por lo menos a mí, esta última crisis se me lo ha aclarado bastante, porque por primera vez desde hace mucho tiempo estoy del lado del gobierno, así que sigo muy atentamente lo que hace y las formas en las que se lo critica, ¿no? La mayoría de los comentarios que se hacen sobre el gobierno, en mi opinión, y admitiendo que es la única forma de hacerlos, se hacen desde la mesa del café y con el diario del lunes. Con el diario del lunes quiere decir que uno sabe cómo terminaron las cosas y entonces dice, terminaron así porque empezaron mal, ¿no? Ahora, el que lee, esa misma persona con el diario del viernes no sabía que iba a terminar mal, y mucho menos el gobernante que tiene que tomar la decisión, ¿no? Y ese es el segundo punto, desde la mesa del café, porque
todos opinamos desde afuera del gobierno y sin el problema de la responsabilidad de tomar una decisión, con el agregado de que muchísimos de los que opinan han pasado por el gobierno, han tenido ocasión en otros momentos de aplicar lo que hoy les parece tan claro y aparentemente no les ha funcionado, ¿no? Entonces, hay una cosa específica de la decisión política, que yo la entiendo, pero no sé analizarla, que es el que tiene que tomar una decisión con responsabilidad y sin saber cómo va a terminar, ¿no? Pensando en esto y admitiendo todas las cosas que salieron mal, a mí me admira cuántas cosas todavía salieron bien, particularmente que este hombre todavía esté encima del caballo y no en el piso, o que esté en el camino y no en la banquina, ¿no? Y si logra tener su capacidad de supervivencia y traspasar el 2019, bueno, eso sí ya es un paso bastante tranquilizador. Muchísimas gracias también, Luis Alberto, muchísimas gracias a los tres.